Bueno, y hoy vamos a entrar en el mundo de la extracción propiamente dicha. Nosotros, como veníamos estudiando, realizamos la toma de decisiones dentro del box. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tomar la decisión qué tubos vamos a utilizar, qué jeringa, ¿por qué? Por la cantidad de volumen que va a tener de extracción ese paciente. Si tomo una de 5, si tomo una de 10, si tomo una de 20. Si los tubos van a ser pediátricos o de adultos. Y también la decisión es respecto a qué aguja, qué calibre tenemos que utilizar. Ustedes en el módulo tienen bien desarrollado el tema de las agujas hipodérmicas. 26, 25, ¿sí? 22, 21. Nosotros utilizamos normalmente la 21, ¿sí? 21 verde. La 21 verde es la aguja de venopunción. A no confundirla con la de aplicación, ¿sí? Que nosotros esas agujas no utilizamos porque nosotros no incidimos para extraer, no para atravesar músculos, ¿sí? Las 21G intramusculares son para ingreso del paciente, o sea, le colocamos medicación. Esto es para extraer. Y solemos utilizar la 26 pediátrica para hacer extracciones, ¿sí? La 26 nosotros la encontramos en color marrón, un color medio naranjita, ¿sí? Siempre los colores vienen en la parte de atrás de las agujas. Es muy importante que nosotros cuando vemos y tomamos en consecuencia contacto con el paciente y lo podemos palpar, ahí decidamos qué calibre vamos a utilizar. Todo esto es subjetivo, ¿por qué? Porque también depende de la institución donde nosotros estemos trabajando. Hay instituciones que sí tienen amplia gama de materiales, hay lugares donde lamentablemente no poseemos poder de decisión, tenemos que trabajar con lo que tenemos, aguja 21 y nada más. Pensemos nosotros que el calibre es que la dimensión que tiene de entrada la aguja. A medida que nosotros vamos reduciendo el número, es lo opuesto a la lógica. Cuanto más chiquitito es el número del calibre, aumenta el grosor del mismo. Por ejemplo, dijimos 21, dijimos 26. Ahora vamos a ver el caso de la 16. La 16 es una aguja que tiene una profundidad y una dimensión de ingreso mucho más grande. ¿Pero por qué? Porque el objetivo es otro. La aguja 16 es para donación y transfusión. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos ruptura del paquete celular. Quiero que el eritrocito ingrese, ¿sí? Que ingrese y que esté preservado. ¿Por qué? Porque ese eritrocito, esa plaqueta va a ser dada a otra persona. La necesito entera la célula. Por eso no debe haber hemólisis, por eso el calibre es tan profundo y tan grande. También tenemos otros calibres, por ejemplo, acá les voy a mostrar un calibre 14, ¿sí? Que tiene que ver con la administración medicamentosa. ¿Qué quiere decir? Están conectados en diferentes catéteres. Estos catéteres van a tener que ver con la aplicación y administración de medicación. Bueno, y hay otro tipo de agujas que también las vamos a ver, las vamos a encontrar en el box, como por ejemplo son las agujas de tuberculina. Las agujas de tuberculina nosotros son de un bisel muy finito que tienen que ver con la aplicación de diferentes sustancias. Recordemos, son para aplicar. También utilizamos las 30, ¿sí? Que son para aplicación, por ejemplo, plasma rico en plaquetas. Nosotros estos tipos de agujas para extracción no las utilizamos. Se las doy a conocer para que ustedes entiendan el tema del calibre, ¿sí? Los calibres, cuanto más grandes es el número, hablan de un calibre muchísimo más fino. Muchos preguntan el tema de la venopunción, ¿qué se aconseja? Tanto en fosa cubital como en mano utilizamos 21, pero hay diferentes capilares, por eso les hablé de la importancia de tomar decisiones. Cuando ustedes están en el box, deben decidir una vez habiendo palpado al paciente qué tipo de calibre es el mejor para no provocar daño y lesión en el paciente. Como nosotros hablamos en las primeras entregas, los pacientes oncológicos,
pacientes anticoagulados, diabéticos, añosos, obesos, infantiles. Son pacientes difíciles en el momento de la extracción. Pensemos también que relacionar el tema de la extracción con la mano lleva al paciente una sobreexposición. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener una lesión, siempre la mano duele mucho más, el umbral del dolor es mayor y nosotros deberíamos, si podemos, en las posibilidades laborales, de utilizar un calibre más fino en lo que es mano. También quiero que ustedes conozcan otros tipos de agujas. Por ejemplo, el sistema de salud, algunos sistemas de salud cuentan con el sistema Vacutainer. El sistema Vacutainer tiene el mismo calibre de agujas, 21-22 normalmente. En este lado vamos a tener la aguja donde nosotros vamos a tener el bisel, ¿sí? Por acá incidimos y realizamos la venopunción. La diferencia de Vacutainer es que viene en dos partes. Nosotros tenemos dos packaging diferentes. En uno viene la aguja y en el otro vienen estas cápsulas. Esta siempre la tenemos que armar. Se arma delante del paciente. Se coloca en la parte posterior y se enrosca. La venopunción es normal, es común. La diferencia va a ser que la colocación de los tubos. Nosotros los colocamos y se realiza la extracción por sistema al vacío. ¿Qué quiere decir? Se van a cargar y cuando el tubo llega a su enrase, lo suelta. Cambiamos de tubo y colocamos el otro. Y así sucede. El tema del Vacutainer es muy interesante porque tiene una protección que es cuando yo recubro la aguja, nunca, jamás voy a poder sacarla. Por ejemplo, acá tenemos la aguja, jamás la vamos a poder volver a abrir y esto se tira directamente al descartador. Las Vacutainer son un sistema muy importante para la seguridad de los pacientes. El tema de la cápsula que yo les mostraba, la cápsula se puede volver a reutilizar. ¿Qué quiere decir? Que se descontamina y puede ser reutilizable. No hay posibilidad de salpicadura, quédense tranquilos que la sangre va del paciente directamente al tubo, entonces no hay contaminación. Pero sí tengo que hacer un paréntesis con el tema de Vacutainer, que es el cargado de tubos. Ustedes aprendieron que nosotros cargamos con la aguja, comúnmente, cuando hacemos la extracción común, jeringa y aguja común, siempre vamos al descartador y después directamente vamos al tubo. Primero que nada vamos al tubo con anticoagulante. Tubo de citrato, tubo de ERTA, tubo de parina, citrato negro y último los secos. Ese sería más que nada el orden de llenado. Ahora, con Vacutainer es al revés. Primero llenamos los secos y últimos los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque este sistema comparte esto con los diferentes tubos. Si yo colocara primero el de citrato, acá queda el anticoagulante. Por lo tanto, al yo meter el seco, ya estoy incidiendo en el resultado del tubo. ¿Se entendió? Siempre que utilizamos el sistema Vacutainer se cargan primero, ¿sí? Primero los secos y último los que tienen anticoagulante. Recordemos que son reutilizables los capuchones y que no está indicado para todos los pacientes, ¿sí? Pacientes añosos, pacientes digamos infantiles, sobre todo que se mueven mucho. ¿Por qué? Porque este sistema tiene una desventaja, que es que si me muevo y entra aire en el tubo, este tubo jamás va a volver a ingresar. Nunca va a volver a ingresar, por más que yo lo someta a presión. Entonces, sí o sí, tengo que sacar un tubo y volver a poner otro para su llenado. Si el paciente se mueve o el extraccionista se mueve también, hay que tener mucha práctica con Vacutainer. Es un sistema muy cómodo, muy seguro, muy caro, pero tiene estos problemitas que bueno, son variables. Acá tengo de dos tipos, la 21 verde y la 22 negra, para que ustedes vean que tenemos calibres diferentes y que vienen detallados también en color, como vienen las jeringas convencionales. Vamos a hablar un poquito del tema del descartador. Vieron que yo recién les dije, la Vacutainer se traba, se descarta. El descartador es un dispositivo rígido, plástico, sólido, que tiene una tapa que se puede, cuando se llena,
cerrar y se elimina en incinerador. Esto no va a ir a desecho sanitario común. Posee orificios que están bien determinados, ¿sí?, que tienen que ver con el descarte de todo lo punzocortante. Nosotros como extraccionistas utilizaremos este orificio, ¿sí?, movilizando. Vamos a hacer otro descarte para que ustedes lo puedan ver, visualizar. Nunca reencapuchen, jamás reencapuchen una aguja. Yo lo estoy haciendo porque es una práctica convencional para ustedes practicar, pero no. Nosotros tenemos los orificios y los movimientos que se hacen dentro del descartador. Esto, una vez que está ya casi completo, digamos, tiene esto que siempre se tiene que cerrar y se lacra. Esto se tiene que sellar con una cinta y esto es eliminado, ¿sí? Todo esto va a otra bolsa, que es bolsa roja, y para ser eliminado. Todo lo punzocortante debe ser eliminado. Bueno, esto es referido a lo que es agujas, referido a su toma de decisiones y también bioseguridad en el ambiente laboral. Vamos a ver esta diferencia que nosotros teníamos marcado respecto a los estudios de los videos anteriores. Nosotros hablamos de plasma, a veces hablamos de estudios que con suero, y ustedes se pueden llegar a hacer como un mareo de qué es suero y qué es plasma. La diferencia entre suero y plasma son los factores de coagulación, los llamados como fibrinógenos, ¿sí?, que establecen estas redes, el fibrinógeno, que tienen que ver con esta cascada de coagulación que veníamos estudiando. Nosotros utilizamos para el coagulograma los tubos de citrato de sodio al 3,8%. Acá tenemos pediátrico, de adulto. Fíjense que varían los colores y varían los tamaños, pero todos tienen el mismo anticoagulante. Yo traje variabilidad para que ustedes vean que donde roten, donde trabajen, pueden llegar a encontrar diferentes colores, pero todo concluye en que tiene citrato de sodio al 3,8%. Es este anticoagulante que está en el fondo, que nosotros cuando cargamos el tubo, ¿sí?, podemos cargarlo de costadito para que se homogenice, para que se una y no se forme el coágulo. ¿Por qué? Porque yo necesito que el coágulo se forme en el plasma cuando hicimos el estudio en la clase anterior. Más o menos llevan 3 mililitros, este tubo lleva 1 mililitro, este tubo también lleva 3 mililitros y al ser pediátricos, todos los pediátricos son de 1 mililitro. Recordemos que no es que solamente el pediátrico lo uso para nenes, no, para estos pacientes que hablamos recién, oncológicos, dificultosos, obesos, que la extracción se me hace dificultosa. Si en el laboratorio hay, podemos disponer de un tubo pediátrico para realizar el estudio. Nosotros acá vamos a utilizar el plasma, la capa más externa, que yo les mostré cómo se pipeteaba y cómo se cargaba en la cubetita correspondiente. Se centrifugan aproximadamente 10 a 15 minutos a 1500 a 2000 revoluciones. Nosotros utilizamos el estándar de 2000 revoluciones por minuto durante 10 a 15 minutos. Una vez que el plasma, la capa más externa, está bien diferenciada del resto del tubo, se pipetea y se estudia, ¿sí? Se estudia. Por ejemplo, yo estudio ahora y tengo alguna duda, estos tubos se pueden guardar. Los puedo refrigerar siempre con los datos del paciente y mañana o dentro de un rato volver a centrifugarlos y volver a obtener el plasma. Esto es lo que tiene el tubo de citrato, que tiene de bueno. Recuerden que siempre empleamos pipetas de Pasteur. Estas pipetas de Pasteur son pipetas que son descartables, como las jeringas, como las agujas, vienen en un packaging y por cada plasma de cada paciente utilizo una pipeta estéril, ¿sí? Porque si no contaminaríamos los plasmas. Esto es muy importante, ¿por qué? Que ustedes lo sepan. Por el tema del tiempo, ¿sí? Digamos que cuando uno hace extracciones en una mañana agitada, que hay muchos pacientes y tengo muchos tubos de citrato, debería por una cuestión de organización, ir al sector de hemostasia, dejar los tubos y seguir trabajando para que arranque la tirada de coagulograma en el día laboral, ¿sí?
Ahora vamos a ver el tema del suero. El suero se obtiene de otra manera completamente diferente. El suero no utilizamos este tubo con citrato, al contrario. Para utilizar suero queremos que se coagule. A propósito queremos que se coagule. Utilizamos todos los tubos que son secos, ¿sí? Tubos secos con gelosa, podemos tener de color amarillo, podemos tener de color rojo. Algunos no tienen nada, algunos tienen unas piedritas que me indican que el tubo es virgen, que no fue utilizado. Algunos, la mayoría tienen gelosa, no es anticoagulante, es un elemento que lo que le da es durabilidad a la muestra, o sea, 10 días puede conservarse refrigerada tranquilamente. ¿Cómo es el proceder para obtener suero? Como les dije recién, quiero que se forme coágulo. A propósito, adrede, necesito que se forme coágulo. A veces es necesario dejar esta sangre en reposo, a un baño térmico que nosotros tenemos donde se colocan los tubos a 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ellos siguen pensando como que estuvieran en torrente sanguíneo. Esta sangre va reposando y como no tiene anticoagulante, se va a coagular. Se va a retraer una pelotita, coágulo, que nosotros queremos que se retraiga lo más que se pueda. Por eso lo ideal, si no es un paciente de emergencia o de guardia, es que quede mínimo entre media hora a 2 horas el tubo en proceso de coagulación para obtener yo más suero. Piensen ustedes que por cada 1 centímetro cúbico de sangre obtengo 0,3 de suero. O sea, en proporciones muy pocas. Por lo tanto, yo necesitaría que el coágulo sea importante. Una vez que se retrae el coágulo, lo más que uno puede retraerlo, se lleva a la centrífuga. Una vez que se centrifuga, se pipetea el suero y de ahí se va a estudiar. ¿Qué determinaciones podemos estudiar? Por ejemplo, calcio, fósforo, colesterol, un ionograma, ¿sí? Metabolitos, hormonas, también enfermedades infectocontagiosas. Podemos hacer estudios por espectrofotómetro, utilizamos el suero del paciente. Es muy importante que ustedes sepan que estos tubos, nosotros no tenemos un enrase. ¿Qué quiere decir? Le ponemos lo que queremos, no tenemos dictaminado como el citrato 3, ERTA 2,5 a 3. No, este no tiene enrase. Es el tubo que cargamos último y ustedes como transgenistas cuando van al tubo último le ponen lo que pueden. Esa es la realidad. El tema es que ustedes piensen que a razón de 1 obtenemos 0,3. Entonces, que le pongamos un poquito más de empatía en el tema de cuando cargamos los tubos secos. Porque si yo pongo poco material, obviamente el resto, el que me quedó, voy a obtener poco suero. Si obtengo poco suero, obtengo pocas determinaciones. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, un tubo de estos puede tener un pedido de ferritina, sideremia, hormonas, proteínas, colesterol, ácido graso, triglicéridos, un montón de proteínas, albúmina, troponina. Y ustedes entiendan que cada determinación me lleva un proceso y esos procesos obtienen material del suero. Cuanto yo menos sangre coloco, menos retracción del coágulo tengo, menos suero obtengo de la muestra. La verdad que nosotros, gracias a Dios, tenemos la suerte de que casi todos los laboratorios utilizan un sistema que está cercano al box de extracción. Entonces, no es que hay que correr demasiado con las muestras de un lugar al otro. Pero hay laboratorios que no poseen diferentes sectores o centros hospitalarios, entonces sí o sí hay que o por algún problema legal, lo que fuera, hay que trasladar las muestras de un sector a otro. Lo importante es mantener la refrigeración, ¿sí?, de los elementos, corroborar los datos, que los datos estén siempre en el tubo. El material biológico tiene que ser reconocido, o sea, es sangre de alguien, tiene que estar todo debidamente organizado y marcado. Quiero hacer una salvedad en el tema de la centrifugación. Es muy importante que las centrífugas se balanceen. ¿Vieron como el secarropas? Que cuando uno coloca la ropa desbalanceada, la zapatilla de un lado, la otra te queda, hace ese movimiento. Lo mismo pasa con la centrífuga del laboratorio, lo mismo igual.
Si yo pongo este tubo y lo enfrento con este tubo, la centrífuga se desbalancea y no va a arrancar. No va a arrancar y va a ser todo mucho más lento. El tema es, pero pará, me vino este tubo de piso, me vino este tubo de piso y me vino este tubo de piso. ¿Cómo soluciono? Ninguno de los tres tiene el mismo volumen de sangre, los tengo que centrifugar. Tranquilidad. Busco un tubo parejo a este, igual, y le cargo el agua que necesita este tubo. Entonces, los pongo parejo. Busco un tubo igual a eso, cargo la cantidad de agua que tiene, los coloco parejo. ¿Para qué? Para realizar lo que se llama un balance de la centrífuga y que no se desbalance. Eso es un dato importante, un dato de color que para ustedes que seguramente trabajen haciendo extracciones y los manden a centrifugar es muy importante. Bueno, y ahora vamos a meternos en un tipo de aguja diferente que también solemos utilizar mucho, sobre todo en pediatría y en pacientes geriátricos. ¿Por qué? Porque lo utilizan con gerontes, ¿sí? Los geriátricos suelen tener gran cantidad de lo que nosotros llamamos como mariposita, sistema de extracción butterfly. Vieron que vimos el sistema de jeringa convencional, vimos el Vacutainer, ahora estamos entrando a un sistema de extracción que se llama butterfly, mariposita. Nosotros estos tipos de extracciones se pueden utilizar tanto en mano como en fosa cubital. Siempre el material se debe hacer apertura adelante del paciente. El mecanismo tiene estas aletitas, así alitas, que simulan a una mariposita. Viene protegido con una vaina, ¿sí? Protectora. Las agujas tienen un calibre que puede ir de 23, como es esta que es un poquitito más gruesita, y tenemos una de 25, que es la que utilizamos mayormente en pediatría. ¿En qué nos basamos nosotros para este mecanismo de elección? Que les dije que mucho la gente que trabaja en geriátricos, instituciones de pediatría, utiliza, que puede quedar colocada esta vía. O sea, se puede hacer una extracción venosa, ¿sí? Nosotros la preparamos, va a venir la butterfly en un packaging y la jeringa en otro packaging, se prepara delante del paciente, se tiene que armar, ¿sí? Y uno realiza la extracción. Ya vamos a hacer nosotros extracciones en el brazo de simulación para que ustedes vean cómo funciona. Siempre el bisel de la mariposita va a ir para arriba, vamos a incidir en mano o fosa cubital, en cualquiera de los dos lugares, nunca reencapuchen, recuerden. Una vez que terminamos la extracción, tenemos la comodidad de cerrar el tapón, poder enrollar y poner una cintita si es que tenemos que volver a hacer una extracción de sangre. Hay varias causas que pueden ser determinantes en una nueva extracción de sangre. Por ejemplo, como extraccionistas podemos tener que hacer una curva. Una curva de glucosa es obtener sangre en ayunas, lo que nosotros llamamos la primera extracción basal, y luego repetir la extracción pasados 60 minutos, previo a una carga de glucosa o una carga de desayuno, que también vamos a entrar en detalle en clases próximas. Pero es importante que conozcan este sistema, que es muy cómodo, pero ojo, si el paciente tiene colocado una de estas vías, que no es una butterfly convencional, una vía donde se le administra medicación, nosotros jamás podemos extraer sangre de ahí. Pero ustedes me dicen, pero está en vena, que es más fácil que si ya la tiene colocada extraer sangre de ahí. No, los resultados van a ser diferentes porque por ahí se le administra medicación y alimento. Muchas veces la alimentación parenteral tiene una carga de glucosa, de sodio, sí, que obviamente va a alterar los resultados porque yo extraigo sangre de ese torrente que ya está en demasía con un cúmulo de otros elementos que son externos a la totalidad de sangre del paciente. Este es un sistema de extracción caro, también cabe destacarlo, es caro, y no se utiliza en todos los pacientes, pero no porque no se pudiera, se puede. El tema es que su valor económico hace que nosotros hagamos como una reducción de seleccionar el paciente que va a realizar este tipo de extracción. El cargado de los tubos es igual,
se cargan igual, no hay ninguna diferencia. El tema es que para descartarlo, se descarta el paquete completo, ¿sí? Dentro del descartador. Algo muy importante, cargué los tubos y quedó sangre en la jeringa, se descarta también en el descartador. Nunca en el desecho común que nosotros tenemos conocido como bolsa roja. Eso es muy importante que ustedes no se olviden, porque a veces uno involuntariamente arroja algún desecho punzocortante o que tiene que ver con contaminación, ya lo vamos a ver en bioseguridad, y estamos haciéndole mal al personal de salud y a quién, al personal de mantenimiento sobre todo. Es muy importante también que ustedes sepan que cuando uno extrae sangre, muchas veces esta sangre va a ser cultivada. Yo acá les traje para mostrarlas dónde se cultiva. Esto comúnmente es conocido como placa de Petri. Esto es una placa de Petri, no tiene ningún contenido, está limpia. Una cajita, placa de Petri. Nosotros cultivamos, ¿qué quiere decir? Que con diferentes técnicas, con el mechero se cultivan haciendo estrías de diferentes fluidos. Puede ser saliva, pueden ser esputos, puede ser flujo vaginal, puede ser moco, puede ser sangre, líquido cefalorraquídeo, puede ser un pedacito de un tejido, puede ser flujo de una perianal. Podemos nosotros cultivar todo. Y yo casualmente les traje para que ustedes conozcan qué es lo que hay dentro de la placa de Petri, que ustedes lo van a vivenciar cuando estén por el laboratorio. Este es lo conocido como un agar chocolate. Cuando la placa de Petri está vacía, se llama caja de Petri. Cuando ya tiene esta sustancia gelatinosa de diferentes colores, va a cambiar el nombre, se va a llamar agar. En este caso es agar chocolate. Este caso es agar sangre. En este caso tenemos un agar CLED, CLD, porque es color turquesita verde. ¿Por qué cambian los colores? Para que ustedes más o menos tengan una idea. El producto es el mismo, es sangre de animal. Podemos utilizar bovina, podemos usar de conejo, sangres preparadas. Que tienen nutrientes que van a hacer que la bacteria o microorganismo que yo quiero que se alimente y que crezca, que haga una colonia para yo mirarlo, reconocerlo y ahí poder administrar la medicación que necesita el paciente. Estos agares toman el nombre según lo que contienen. Esto es un agar sangre que no tiene más que la sangre con los nutrientes. Esta fue llevada a una temperatura más alta, por eso es como que se quemó, pero es adrede, ¿no es cierto?, a propósito. Y esta es una placa que es para orina, para cultivos. Hay otros cultivos que se pueden hacer, pero más que nada hacemos cultivos de orina. ¿Y a qué va esto? Para que ustedes van a decir de qué nos sirve si nosotros no somos laboratoristas. Yo les voy a decir, no son laboratoristas, pero para que entiendan las clases que vienen a futuro, las clases que vienen de bioseguridad. Nosotros estamos comúnmente moviéndonos en un ambiente con el que convivimos, sin saberlo, con agentes, hongos, microorganismos que van flotando por el aire y gracias a nuestro sistema inmunológico, conocido como los linfocitos, ¿sí?, inmunoglobulinas, proteínas que se encargan de la defensa de nuestro cuerpo, estos microorganismos, por más que conviven con nosotros, no nos afectan. ¿Por qué? Gracias a este sistema inmunitario. Ahora, si yo abro una placa de estas, las dejo expuesta al aire y luego la cierro, los microorganismos que anduvieron dando vueltas se alojaron en esta placa, en este agar, y van creciendo. Con el correr del tiempo son incubados y podemos llevar a ver formas características. Por ejemplo, esta placa no fue cultivada con ningún elemento, solamente lo que flotaba en el ambiente y se pueden ver determinaciones de hongos, ¿sí? Con el correr del tiempo esta sangre va a entrar en descomposición y se va a echar a perder. Pero los primeros fungi que se ven son hongos oportunistas que andan polulando, dando vueltas en el ambiente. Acá podemos tener algunos cultivos de orina, donde obviamente la flora es una poliflora, porque hay contaminación ambiental. Si es una toma de muestra donde se podría apreciar en un momento una shigella que luego fue ahondada por un montón de hongos oportunistas y elementos oportunistas que van rondando. Acá se pueden ver un gran reino fungi, donde hay un montón de hongos oportunistas que vieron el momento en que la placa estuvo
abierta y pudieron pulular y desarrollarse. Esto nos muestra a nosotros la gran dimensión de microorganismos con los que estamos conviviendo y con los que nosotros nos relacionamos comúnmente, para que nosotros cumplimentemos muy bien las normas de bioseguridad para que éstas no vayan a los tubos. Esto tiene que ver con respecto a las tomas de muestra. Nosotros cuando hacemos extracciones de sangre tenemos un orden de llenado por un tema de protección de que no se formen coágulos, de estudios que necesitan una rapidez. Sí, también eso tiene que ver, pero también tiene que ver con el momento de la extracción. Si uno no toma dimensión, destapa un tubo y lo apoya en la mesa y luego lo vuelve a tapar, estamos llevando una flora al tubo que va a hacer estragos en la muestra y en un mal resultado de los estudios. Por eso también una falla de la preanalítica tiene que ver también con el cargado. Si uno es muy lento en el momento de la carga del tubo, la boca del tubo también actúa como una placa de estas que quede abierta y estos hongos, estos microorganismos pueden ingresar. No les digo que tiene que ser súper veloz la carga, pero sí tenemos que hacerla de una manera, no les digo tan veloz, pero tomando los recaudos. Otra cosa muy importante es el tema del destape de los tubos y el taparlos. Hay muchos tubos, como este que les estoy mostrando seco, que es a rosca y a presión. O sea, uno enrosca y luego tiene que presionar. Pensemos nosotros que las centrífugas giran a una velocidad elevada y estos tubos, si nosotros no los cerramos bien, se abren y producen derrames que ya vamos a ver en las clases que van a seguir viniendo. Acá tenemos este que tiene un formato, ¿sí?, que se adecua a un tipo de centrífuga. Este es de citrato y tiene una posición de 1 mililitro para adaptarse a las centrífugas. También tiene que ver con pediatría. Son tubos que tienen que ver con pediatría. Bueno, esto lo que vimos hoy, como para resumir, vimos el tema de las tomas de decisiones, eligiendo jeringas, eligiendo agujas, hablamos del sistema Vacutainer, hablamos de la importancia de los tubos, repasamos la importancia de los tubos, hablamos de la diferencia entre suero y plasma también y en qué tubos los trabajamos, hablamos un poquito más del anticoagulante y hablamos de la protección en el cargado y tratamiento de los tubos. Antes les quiero mostrar este tubo que ustedes también van a convivir mucho. Todos los tubos que este borde, esta punta sea cónica, recuerden que no son tubos para llenar con sangre, son tubos de orina. Eso es un dato para que sepan, porque algunos tienen tapas rojas o tapas amarillas y se suelen confundir con los tubos secos amarillos, porque es verdad, son secos, no tienen nada. Pero todo tubo que tiene esta forma son para realizar orina, proteínas en orina, albúmina en orina, clearance de orina. Son estudios más del laboratorista. Eso es para que tomen en cuenta, porque utilizamos la última gota del sedimento. Bueno, con esto nos despedimos y nos encontramos en la próxima clase.